Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Viking Runic Store, donde vamos a tratar el tema ¿cuál fue el contexto geográfico, el entorno en el cual se desarrollaron las runas? No nos demoramos más y comenzamos con el video. En esta oportunidad les traigo el video del contexto geográfico porque quiero que entiendan la importancia que es conocer el entorno en el cual se desarrolló el medio oracular que ustedes van a utilizar posteriormente. Es importantísimo conocer cuál fue el entorno, el ambiente, si era agreste, si era tranquilo, si es que duraba mucho el invierno, si es que los animales abundaban para poder realizar tareas de caza, si es que estaban cerca al mar, si es que había pesca, comercio, etcétera. Porque todos estos elementos, estos factores humanos determinaron el significado que hoy día conocemos de las runas. Cada una de las runas, y esto de acá ya lo dije en otro video, cada una de las runas tiene un significado ligado o asociado a una actividad en concreto o a un momento estacional climático del año. Entonces, cada actividad ligada con los eventos naturales y además con los dioses, porque también los dioses eran representados por medio de factores climáticos, todos estos factores permitieron que las runas tuvieran un significado mucho más profundo y más rico. Entonces, para entender el significado de las runas es sumamente importante conocer el entorno geográfico de esa época en la cual vivieron los escandinavos. En esta primera diapositiva, que yo siempre les pongo una primera imagen para que podamos desarrollarla posteriormente, vemos que los escandinavos se desarrollaron en un ambiente hostil y agreste. Había una dualidad natural. Hay que entender de que ellos estaban muy cerca al Polo Norte y este ambiente, por cuestiones naturales, tiene una dualidad muy grande. O hace un frío tremendo o comienza un proceso de primavera y de verano donde todo reverdece y todo comienza a florecer. Asimismo, por la gran cantidad de actividad en esta zona terrestre, hay muchos volcanes. Hay geysers, hay volcanes, hay aguas termales, pero también hay una gran cantidad de témpanos de hielo y de glaciares. Entonces hay que entender de que hay una dualidad natural en su entorno. O hace mucho frío o calienta. O hay mucho hielo o también vemos volcanes en erupción y una gran actividad de magma. Entonces, estos eventos climáticos limitaban sus actividades como los emprendimientos o como los momentos de hibernación y de estarse tranquilo. Asimismo, los nórdicos se asentaron en lugares con alta carga magnética y energética. Hay que entender de que el polo norte magnético está en esa zona y por consiguiente tenemos una gran cantidad de energía acumulada en esa zona. Esto de acá de las cargas energéticas es muy interesante porque se han hecho pruebas, por ejemplo con radiestesia o radiónica, y se han hecho también mediciones con ciertos aparatos dentro de ciertos puntos específicos donde se han encontrado muchos vestigios históricos y arqueológicos, como por ejemplo tumbas o lugares ceremoniales. Y cuando se ponían estas máquinas encima de estos centros, las agujas se volvían literalmente locas. Entonces hay puntos de mucha carga energética en esta zona. En esta imagen que vemos podemos apreciar los témpanos de hielo y los glaciares en invierno en la zona escandinava. Muy pegado al Polo Norte tenemos muchos lugares con permafrost, que son hielos perennes, y también picos nevados que contienen nieve casi todo el año. A más al norte nos vamos, más hielo encontramos. Y este fue el entorno natural de los nórdicos. Asimismo, ellos tenían eventos espectaculares en el cielo, como por ejemplo las auroras boreales. Entonces, si es que nos ponemos en un momento en los zapatos de los nórdicos y nos ponemos un poco en su pellejo, en esa época, nos trasladamos a ese momento
y vemos en el cielo este tipo de luces, este fenómeno, definitivamente la parte religiosa va a aflorar, la parte mística, la parte mágica. Todos estos eventos son asociados a los dioses. Para entender un poco cómo se produce el fenómeno de las auroras boreales y a entender a nivel científico cómo se produce este evento, debemos decir de que, producto de las tormentas solares, el Sol termina expulsando ciertas partículas cargadas de energía que chocan con la magnetosfera de la Tierra, con los polos magnéticos. La Tierra tiene un recubrimiento, una capa magnética que protege de estos rayos solares, nos protege por mera naturaleza y por coincidencias del destino. Por eso tenemos un planeta que permite la vida. Entonces, estas partículas chocan y la fricción entre la magnetosfera y las partículas cargadas solares producen estos eventos de luces en el cielo. Asimismo, los nórdicos también tenían paisajes impresionantes, que uno los mira y se queda con la boca abierta en realidad. Como por ejemplo en esta imagen. En esta imagen podemos ver uno de los tantos fiordos y de las tantas entradas o cruces entre ríos y los mares en esta zona. Ahí podemos apreciar una catarata. Obviamente la foto es bastante actual, ahí podemos ver un pequeño pueblo al fondo. Pero los nórdicos tenían acceso a este tipo de paisajes que uno los mira y de verdad se queda enamorado del lugar. Y obviamente con la belleza que puede generar este tipo de paisajes, con el impacto que puede generar este tipo de paisajes, la parte, insisto, la parte mágica o la parte mística se desarrolla muchísimo más. Ahora bien, ya vimos algunas imágenes para ponernos un poco en contexto de la zona geográfica en la cual se asentaron los escandinavos. Pero yéndonos al mapa terráqueo, podemos ver exactamente cuál va a ser el campo de acción de las runas, por lo menos exactamente del Fuzark antiguo. Y esto lo podemos ver en la siguiente imagen. La zona de Escandinavia era compuesta por Islandia, las Islas Feroe, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, y posteriormente se fue ampliando la expansión nórdica, producto de estas oleadas de los vikingos, hasta Groenlandia, Irlanda, Islas Británicas e incluso más allá hacia la parte de Rusia. Pero al inicio, la zona de Escandinavia, los escandinavos, estaban asentados en esta zona muy cercana al Polo Norte. Hay que recordar de que esta imagen es meramente referencial porque en esta época no existían estos países delimitados como tales. En esta época existían pequeños reinados, pequeños clanes con reyes o líderes de clanes y todavía no estaban totalmente unificados. Posteriormente ya se harían unificaciones de reinos y se concentraría el poder en un solo líder o en un solo comandante en jefe. Asimismo, en esta siguiente imagen podemos ver ya el mapa terráqueo tal cual del círculo de acción de los escandinavos. Los escandinavos en realidad se pasearon por toda esta zona, por todo el círculo ártico. Llegaron no solamente a Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islas Feroe, Groenlandia, Islandia, sino que llegaron incluso hasta las costas de Terranova en Canadá, las cuales denominaron Markland, Vinland y Helluland. Pero eso de ahí se descubrió tiempo después. Ahora, hoy en día, Canadá ya reconoce sus raíces nórdicas, sus raíces escandinavas. Asimismo, por la zona de Rusia, por la parte rusa, los nórdicos llegaron hasta la zona de Kiev e incluso se pasearon por parte de la Siberia rusa. Entonces, para comprender el entorno natural y de dónde y cómo se desarrollaron los nórdicos, hay que entender por dónde se pasearon también y cómo fueron regando su cultura por todos estos espacios. Por último, antes de acabar este video, me gustaría hacer una pregunta que normalmente la gente se hace y no la tiene muy clara. ¿Eran vikingos o eran escandinavos? ¿Cuál eran? ¿Cómo se les llamaba? ¿Escandinavos? ¿Vikingos? ¿Qué son realmente? Y para eso tenemos esta imagen.
El título de escandinavos fue colocado por los romanos como un adjetivo despectivo. Decían, oye, ahí vienen los escandinavos, esos mugrosos de arriba, los salvajes estos. Era un título recontra despectivo para la época. Los escandinavos eran esos apartados del norte, los incivilizados. Y claro está que la sociedad romana se había desarrollado de una manera impresionante, con grandes construcciones y monumentos, mientras que los nórdicos vivían en asentamientos hechos de empalizadas y bastante rústicos en realidad. Ahora bien, haciendo la separación de términos, los vikingos eran otra cosa muy distinta, pero pertenecían al mismo grupo. Los vikingos eran una élite militar, eran bucaneros, piratas, soldados. Ojo, no toda la población era vikinga. Los vikingos, que la palabra proviene de viking, que vendría a ser pirata, bucanero, navegante, eran soldados. Eran aquellos que salían a conquistar las tierras, aquellos que salían a luchar, aquellos que salían a explorar. Y claro está, hay una época que se le denomina la era vikinga o la época vikinga, que comienza en el 793 con el ataque a Lindisfarne, que sienta las bases o el precedente para nombrar a todos aquellos expedicionarios, soldados o todas estos convoyes de naves que se dirigían a explorar nuevos lugares o a saquear o a atacar, que se les denominaba vikingos. Pero la población que quedaba, los alfareros, los agricultores, los pastores, etcétera, todos los pescadores, todos ellos eran escandinavos, no eran una élite militar. Entonces hay que tener muy bien estos términos separaditos, muy bien definidos para entender que los escandinavos eran todo el pueblo que estaba sentado en la zona norte, pero los vikingos eran los que salían a atacar o a explorar nuevas tierras. Por último, como una nota, les dejo este dato curioso. Ellos no usaban cascos con cuernos. Las armaduras en esta época eran sumamente costosas. Tenemos esta imagen media romántica de los vikingos usando estos cuernos, y en realidad esta imagen fue desarrollada más que nada en Francia, porque hay que acordarnos de que los vikingos sitiaron París hasta en 3 oportunidades y conquistaron la zona de Normandía, que actualmente es Francia. Entonces se romantizó la imagen de los vikingos como si fueran unos guerreros fieros con unos cachos en la cabeza. Pero la realidad era muy distinta en esta época. Las armaduras eran sumamente costosas, las espadas eran carísimas. Yo siempre digo en mis clases, y esto de acá los que han llevado el curso conmigo no me van a dejar mentir, que una espada costaba cerca de 16 vacas. Ahora se preguntarán, ¿eso es mucho? ¿Eso es poco? Bueno, una vaca en pie hoy en día cuesta aproximadamente unos $2.500. Multiplicando por 16, es sumamente costoso lo que costaba una espada, si es que lo sacamos con el presupuesto de hoy en día. Ahora bien, si nos ponemos en los zapatos de un nórdico, tener 16 vacas era toda una proeza. Entonces, ¿qué cosa usaban ellos? Usaban muchas pieles encima, hachas o cuchillos o lo que tenían a la mano para poder hacer sus incursiones. Y si se han encontrado vestigios históricos de espadas, de cotas de malla o de cascos, han sido porque fueron saqueados o son pertenencias de los líderes o de las familias más acomodadas o de la parte de la alcurnia. Pero el común denominador de los vikingos no poseía estos elementos de protección y también estas armas que les podrían facilitar bastante sus ataques. Y bueno, eso ha sido todo en el video de hoy. No se olviden de suscribirse a Facebook, a Instagram, a Twitter y también visitar nuestra página web www.vikingrunickstore.com, donde podrán encontrar muchas novedades y mucha más información. Asimismo, hacerles acordar de que estaremos colgando muy pronto, muy pronto, los cursos completos en la plataforma Udemy. Hay que acordarse de que esto de acá solamente es una pequeña parte introductoria de los seminarios gratuitos que brindamos en Viking Runic Store, pero la información es mucho más vasta, mucho más amplia. Así que los esperamos en la plataforma Udemy, donde vamos a colgar ahí ya todo el curso completo, que consta de 16 horas en total, incluso mucho más si es que nos extendemos, donde vamos a hablar de las runas y de los nórdicos. Conmigo será hasta el siguiente video. Muchas gracias. Nos vemos.